Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al Día de Autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo programa del Día de Autos. Como podrán ver, esta semana tenemos un caso de esos curiosos. Ha llovido mucho y ha pasado mucha agua bajo el puente desde que se cometió este crimen, pero su importancia radica no solamente por la identidad de los personajes, sino porque supuso la entrada de la psiquiatría en el terreno del derecho penal y en el terreno del estudio del comportamiento criminal y sobre todo de su enjuiciamiento. Les hablo de un crimen sorprendente. El primer obispo de Madrid murió asesinado por un cura de la ciudad, uno de sus subordinados. Es una historia olvidada, pero no por ello deja de ser una historia muy interesante porque retrata perfectamente aquella España que ya hemos visto en otros casos, como en el caso del crimen de la calle Fuencarral o el crimen del capitán Sánchez, que se movía a caballo del final del siglo XIX y XX tan diferente al actual. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Cayetano Galeote Cotilla fue un sacerdote que ha pasado a la historia por asesinar en abril de 1886 a su propio obispo, Narciso Martínez Izquierdo, primer obispo de la entonces recién creada diócesis de Madrid-Alcalá. El cura Galeote había nacido en la localidad de Vélez, provincia de Málaga, alrededor de 1839, y falleció finalmente en Leganés el 3 de abril de 1922. Nació en el seno de una familia de 6 hermanos que apenas obtenían lo esencial para subsistir. Siendo aún muy niño, enfermó de otitis bilateral, de lo que le quedó la sordera de un oído de por vida. Al acabar sus estudios de sacerdote, fue destinado un tiempo a Madrid, perteneciente entonces a la inmensa archidiócesis de Toledo, y más tarde desempeñó su ministerio en ultramar durante 5 años, concretamente en Puerto Rico, para pasar más tarde como capellán castrense a la isla de Fernando Po en el Golfo de Guinea, posesión española por aquel tiempo, regresando más tarde a la capital de España en 1880. Ya asentado en la capital, el cura Galeote se mostró como una persona de carácter inestable y codiciosa, que cambiaba con frecuencia de parroquia en busca de obtener, con misas y devociones, mayores ingresos. Era un perfecto ejemplo de lo que ya apuntaba el arcipreste de Hita a caballo de los siglos XIII a XIV en Lo que puede el dinero del libro de Buen Amor. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones
despreciar el dinero, también sus tentaciones, pero, al fin por dinero, otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Su agria ansia de dinero y su personalidad colérica y desequilibrada hacían del cura Galeote un carácter difícil, que se manifestaba con frecuencia como una persona agresiva, elementos a los que unía la codicia y la permanente sospecha de todo y de todos, quizás fruto de la sordera que, en alguna medida, lo aislaba, lo que lo tornaba agresivo e irascible para completar el cuadro. Lo dicho provocaba que se viese precisado a mudar constantemente de destino, así como de domicilio, tras los continuos roces y enfrentamientos que lo hacían malquistarse con todos. Era lo que se denominaba un cura suelto sin oficio ni beneficio, que iba donde más y mejor pagaban una misa. Eso sí, era un cura rijoso de forma pública y notoria, al que, en sus numerosos cambios de domicilio, seguía siempre su ama de llaves, una denominada sobrina, doña Tránsito Durdal, de 33 años de edad, natural de Marbella, con quien parece ser que vivía amancebado, sirviéndole de barragana, lo que no parece dudoso, pues en su morada solo había una cama. Esta mujer aparece como la figura más misteriosa de este drama. Según Pérez Galdós, no se trataba de una mujer vulgar, pues era de esbelta figura, fisonomía inteligente y modales corteses. Los que la conocieron la describen como de unos 30 años, guapa, alta, ojos negros, boca grande y conjunto agradable. Acompañaba al cura Galeote cuando en 1880 regresó a Madrid desde Fernando Poo. Cómo se encontraron tío y sobrina y cómo terminaron por compartir techo, cama y mesa, quedó envuelto en el misterio. Un misterio cuya respuesta apenas se vislumbró en el juicio y en las crónicas de la prensa del momento. El primer obispo de Madrid, Narciso Martínez Vallejo Izquierdo, llegó a la sede episcopal recién creada en 1885. El nuevo obispo procedía de una familia de labradores que, como era habitual en la época, mandaba a uno de sus hijos al seminario como la mejor manera que había entonces de alimentarlo y educarlo, sin tener que correr con los muchos gastos que ello suponía. Así fue como el joven Narciso encontró su camino en la Iglesia, haciendo una brillante carrera coronada por el éxito al alcanzar la condición de obispo de Salamanca en 1874, ascendiendo, valga la expresión, a obispo de Madrid al crearse esta diócesis en 1885. Mezclando sotana y política, trono y altar, fue diputado carlista entre 1871 y 1873 y senador entre 1876 y 1881. De ideología fuertemente reaccionaria y conservadora, se opuso a que se admitiera la libertad de cultos en la Constitución de 1876 y a la instauración del matrimonio civil en los debates en las Cortes de 1881. Era muy estricto en cuanto al comportamiento del clero, lo que le hizo ganar bastante impopularidad entre los curas que de él dependían. Cuenta Pérez Galdós que nada más ser nombrado obispo de Madrid, inició una campaña contra la corrupción en el clero y, entre otras cosas, obligó a los sacerdotes a inscribirse en una sola iglesia, y así, terminar con el sistema de misas diarias, dobles, triples o cuádruples que seguían muchos curas para aumentar sus ingresos. Pues se cobraba por misa celebrada, por lo que bien podría decirse que cantaban misa a destajo. Por lo que la medida de presión del obispo sobre los curas que no cumplían su voluntad era clara. Les retiraba la licencia para celebrar misa y asunto arreglado. El cura díscolo volvía al redil de las ovejas mansas y seguía a su pastor. Lo cierto es que el clero de la capital tenía una pésima fama por su avaricia, hipocresía, crueldad y relajación de costumbres. El nuevo prelado, sabedor de la situación y fiel a sus principios, se propuso, cual si fuera un nuevo Cisneros, a imponer orden y disciplina eclesiástica, lo que pronto hizo que Galeote se situase en el punto de mira episcopal, cosa que supo aprovechar el rector de la Capilla del Cristo de la Salud, un cura de apellido vizcaíno, en donde Galeote oficiaba misa en aquel momento para quitárselo de encima. Galeote había empezado una disputa con el cura vizcaíno porque, quisquilloso a más no poder como era, consideró que este cura le había retirado el saludo y no le trataba con la educación y el respeto que le eran debidos. Además, le había prohibido cantar misa en la capilla, prohibición que el sacerdote ignoró, pues se jugaba en ellos sus buenos cuartos,
Resolviendo la controversia, la Junta de la Capilla lo destituyó, provocando el enojo del cura Galeote al sentirse insultado y, lo que era peor y más gravoso para el cura, perder unos buenos ingresos. Cayetano se sentía profundamente ofendido, como solo los españoles de entonces podían sentirse tras haber sido educados en un hacendado sentido del honor, que podría decirse calderoniano, una virtud que se tenía por el común como la más importante en la vida. Por lo que escribió al obispo, al secretario episcopal, al confesor del obispo, al nuncio de su santidad, a algún que otro político que le era conocido, y si en su soberbia no lo hizo el mismo Dios, seguramente fue más por no tener la certeza de que llegara la carta que por falta de determinación. En aquellas cartas, al obispo clamaba pidiendo que se impusiera justicia, ya que no se sentía respetado por su superior. Pero llegado el cese del cura Galeote al obispo, este aprobó la destitución y trató infructuosamente de convencerlo para que aceptara un nuevo destino. Galeote, sin recursos ni forma de obtenerlos, se sintió víctima de una injusticia de la que hizo responsable al obispo y decidió que debía pagarlo. Este agravio, supuesto real, es igual, lo volvió cada vez más insolente y amenazador, llegando más tarde a confesar que en varias ocasiones había acechado al cura vizcaíno y al obispo con un revólver cargado. Cayetano Galeote estaba convencido de que si se podía matar para defender la vida, ¿por qué no se podía actuar de igual modo para defender el honor? Como él decía, en caso de duda, que sea Dios quien decida. En el culmen de su ira, el sábado 17 de abril de 1886, llevó personalmente una copia de esas cartas al director del rotativo El Progreso, que, dado el carácter republicano de este periódico, sirvieron para que el rotativo alimentara los rumores respecto de la existencia de una conspiración en la posterior muerte del obispo. La mañana del domingo 18 de abril de 1886, el obispo don Narciso salió del palacio episcopal poco después de dar las 9 de la mañana, dirigiéndose acto seguido en carruaje hacia la catedral, acompañado de sus familiares para celebrar misa solemne. Cuando llegó, bajó del coche, se dirigió a la escalinata y la subió con porte solemne. En el atrio de la catedral de San Isidro, en lo más alto de la escalinata, aguardaba el vengativo clérigo. Hoy sigue ahí la escalinata, el lugar en la calle Toledo. Contaba dicho día con 43 años de edad. Llamaba la atención su figura de hombre alto, moreno, enjuto y de complexión nerviosa. Cualquiera que hubiera reparado en él habría visto un hombre agitado. El obispo, al pisar el último peldaño ante cientos de testigos, se le acercó el cura Galeote, como si pretendiera besarle el anillo. Pero lejos de eso, sacó el revólver de reglamento de cuando era capellán castrense y disparó sobre el prelado, que cayó al suelo herido por un disparo hecho casi a quemarropa. Una vez tendido el obispo en el suelo, sangrando, el cura volvió a disparar 2 veces más sobre el obispo, al tiempo que gritaba: «¡Ya estoy vengado!». Varias personas se arrojaron entonces sobre él para detenerlo, con no poco esfuerzo. Una pareja del cuerpo de seguridad consiguió hacerse con el cura homicida. La multitud intentó arrancar al asesino de manos de los agentes para ajusticiarlo allí mismo, al punto que los guardias tuvieron que desenfundar sus espadas para contener al gentío que gritaba pidiendo la muerte del presbítero asesino. En el suelo yacía mortalmente herido el obispo, que falleció al día siguiente, 19 de abril de 1886. El juicio fue muy polémico, por las pasiones desatadas. En él no se debatió sobre la culpabilidad del cura Galeote, ya que medio Madrid le había visto disparar al obispo, aparte de que él mismo se había apresurado a confesar el crimen. Lo que se planteó fue su responsabilidad. Se trataba de determinar si en el momento de los hechos era dueño de sus actos o estaba loco y era, por lo tanto, irresponsable. Durante la vista, su abogado, al igual que la Iglesia, defendió que Galeote estaba loco, mientras que la Fiscalía mantuvo que sus actos fueron premeditados y que el acusado estaba cuerdo. Uno de los psiquiatras que le examinó le describió como
un hombre de carácter violento, poco humilde, tenaz, de imaginación excitable, cargante, iracundo, acalorado, marcadamente nervioso, receloso, acusador, insultador, raro, extravagante. Es decir, un sacerdote imposible y que no atiende a razones. Y este mismo psiquiatra, partidario de las teorías degeneracionistas del delincuente, muy en boga en aquella época, promovidas por César Lombroso, en las que el aspecto físico revelaba las cualidades mentales, hizo una descripción de Galeotti realmente impactante. Es un hombre de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, de cráneo chico, cara larga, frente cuadrada, estrecha y oblicua, quijadas pronunciadas, cuyos dientes salen unos hacia el paladar y otros divergen empujando el belfo que le impide cerrar bien los labios, por entre los cuales despide espumarajos de saliva cuando se excita. En resumen, para los psiquiatras de la defensa, Galeotti era un paranoide con delirio persecutorio y verdaderamente en el juicio tuvo una conducta sorprendente, pues cada vez que su abogado defensor hablaba de su locura, él protestaba enérgicamente, pero nadie le hacía caso. Fue condenado a muerte el 9 de octubre de 1889, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo, aunque conmutada por el gobierno ante la magnitud del escándalo que provocó el proceso. Y ante los disturbios que podría provocar la impunidad del criminal, fue la propia Iglesia, junto con la presión de la prensa, las que lograron la intervención de la Academia de Medicina, que emitió un último informe forense que diagnosticó sobre el cura asegurando que padecía monomanía de persecución en su tercer periodo. Oportuna calificación que sirvió para hacerlo pasar por loco y recluirlo a perpetuidad en el manicomio de Leganés, donde permaneció hasta su fallecimiento en 1922, a los 83 años de edad, sosteniendo siempre que su proceder fue debido a una cuestión de honor. Este escandaloso suceso tuvo una gran repercusión y fue muy seguido por la prensa tanto nacional como internacional. El propio Pérez Galdós le dedicó un libro titulado El crimen de la calle Fuencarral, el crimen del cura Galeotti, mostrando de él un retrato terrorífico, casi diabólico. Parece una fiera enjaulada, balanceándose con un movimiento semejante al de los cuadrúmanos aprisionados, escribió el periodista. Apenas existen fotografías que pongan cara al autor de los hechos. Los textos de la época lo describen como un hombre alto, con barba espesa y blanca y boina. En otro orden de cosas, el proceso también sirvió para que la psiquiatría forense se abriera paso en España, dado que, hasta entonces, no era considerada por los jueces como una ciencia relevante en la determinación de la culpabilidad del reo. Imaginamos que aquel día fue una excepción en lo del amor al prójimo, ¿o no? Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. De vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes. Sorprende el caso de hoy por la condición de clérigo del asesino y también de clérigo de la víctima. Y nos permite adentrarnos en muchos aspectos de la sociedad del final del siglo XIX, después de crímenes tan actuales como los que hemos tratado en semanas anteriores, en programas anteriores. Ahora tratamos una vez
un crimen ya muy lejano en el tiempo, pero que quizá la mayoría de nuestros oyentes desconocían, como es la muerte del primer obispo que hubo en Madrid. Esta noche nos acompañan el equipo de criminales o de especialistas en el crimen, perdón, ha sido un lapsus habitual. Por un lado, nuestra especialista en botiquines y tiritas, Liz Pérez. Buenas noches, Liz Pérez. Muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? También nuestro abogado de cabecera, Jorge García Vergara. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, Francisco, y buenas noches a todos. Nuestro criminólogo motero, Fernando Martínez García. ¿Cómo vas con la Harley? Pues tirando. Buenas noches. Bueno, con una Harley como la tuya de serie limitada, haciendo ruido y algo más que y tirando. Una de estas que me persigue la Guardia Civil un día de estos. Algo más que tirando. ¿Las otras motos cuáles son? Pues una Vespa del 67 y un scooter de 500 centímetros. O sea, cuestión de capricho. No, llevo toda la vida montando en moto y es... Sí, cosas baratas, que se mantienen con poco, ¿no? Sí, claro. Realmente sí. Una Harley, un chaleco. 67, sí, lo que yo decía. Una recortada. Nuestro querido amigo cojitranco y novelista, donde sorprendentemente no sabemos cuál de las dos condiciones le influyen más, si lo de su rodilla o lo de la novela. Marcos López Cerrador. Muy buenas noches, queridos amigos, un día más. No me molesta demasiado esa similitud con el Gran Quevedo, en esto de la cojera y demás, pero bueno, ya te digo que ya no cojeo, Ya no cojeas. No, poquito a poco esto va muy bien. En cualquier momento saldrás corriendo. Bueno, en cualquier momento puedo dar saltos de alegría, pero nada, o sea, vamos, que esa similitud con Quevedo me gusta mucho, sí. Bien. Porque puede crear cierta confusión sobre mi calidad literaria que a mí me apetece, sí. Sí que te apetece, ¿verdad? Claro. Un cura con mala leche, cosa que no era tampoco tan inusual, pero que, hombre, que la mala leche le llevase a cargarse al obispo de un tiro y rematarlo en el suelo de dos, tiene su talento, ¿o no, Liz? Sí, desde luego. Le mató bien matado. Eso parece. ¿Y cómo se levantó. ¿Cómo fue la cosa? Explícanoslo. Bueno, pues este hombre le dicen que tenía paranoide con delirio persecutorio, que eso lo que te hace... Dime, ¿Qué es ¿qué eso? vas a decirme? Has dicho que tenía paranoide. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo que tenía un trastorno, un delirio paranoide? Eso es. Y lo que hace que estas personas estén totalmente convencidas de que hay cosas que en su cabeza, pero que realmente no están ahí. Y a este tipejo, pues le dio por pensar que la víctima estaba ahí única y exclusivamente a por él. Con lo cual ya se le cruzaron los cables y dijo, pues hasta aquí. O sea, tenía una pulsión obsesiva. Eso es. Y esa pulsión obsesiva le centró el origen de todos sus males en el señor obispo a instancias del capellán del Cristo de la Salud, de la capilla del Cristo de la Salud, y se lo cargó. Sí. ¿Y le pegó 2 tiros o 3? 3 tiros. Tres. Uno y luego 2. Sí. ¿Cómo fue la cosa? Pues el primero fue ahí a bocajarro, es decir, que la distancia entre la víctima y la pistola, el revólver. Era casi inexistente la distancia, o sea, bien pegado el cuerpo. Sí, además un arma de servicio, un arma de un calibre robusto, o sea, no un 44, un 45, una cosa así. Con lo cual las lesiones en la piel se observan bastante bien. Tenemos la impronta del cañón, de la boca del cañón, que se produce por presión y por el recalentamiento que tiene el cañón cuando sale la bala, del rozamiento, de las llamas y todo eso que hace... Por el calentón del cañón que se dice. Sí. Y hace que... No te rías, que no es mal pensada. Yo no digo nada, pero vamos. Y te quema la piel con la forma del cañón. Sí, pero en este caso además se lleva por delante la tela, que el señor obispo iba a forrar. Sí. Capa, pero aún así, hábito, o sea, lo que es la sotana, la camisa, la camiseta, la capa, o sea, pegarle un tiro a un obispo no es una cosa que se hace todos los días de gratis. Y más que en este caso llevaba los ornamentos de celebrar. Iba de con bonito. Lo cual llevaba ahí, encima de todo lo habido por haber, ropa para un barco. Y aún así consiguió atravesar y todo eso se ve porque está por lo que te digo, porque la distancia es muy corta, está pegado, aunque tenga ropa, pero al estar pegado a la piel sobrepasa todo eso y es capaz de... Sí, todo eso, un impacto de bala a esa distancia, lo normal es que arrastre restos de tejido interior de la herida. Sí. Y por lo tanto una infección asegurada. Sí, si sobrevive posiblemente... Sí, claro, todas esas heridas además de la tela lleva pólvora, lleva pues toda la suciedad que tiene el cañón y eso se te infecta. Si sobrevives... Y sin antibióticos. Sí. Hagamos memoria de Prim, que dicen que se murió de varios disparos en el Callejón del Turco, pero que luego cuando le han hecho la autopsia aparecían ahí unas más que sospechosas
marcas en el cuello de estrangulamiento que nunca se ha terminado de saber lo que era. Llegó a casa caminando y salió con el pie por delante. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces lo que en una herida no mortal resultaba terminando que lo era precisamente por las infecciones. Sí. O sea, que eran galopantes y que eran difíciles de parar, ¿no? Sí, porque a veces las heridas que te producen, las contusiones, etcétera, no son tan graves y es más una infección. De Las hecho, consecuencias, ¿no? Eso es. Y demás. Sí. O sea, que fue... ¿No te ha llamado la atención a ti ese crimen, Luis? Esto de un cura Sí. que se carga al obispo. El primer Sí, obispo pero de no con Madrid. las heridas. No, sí. Bueno, el resto lo hablamos ahora. Las heridas son lo de siempre. Pues ya sabes, el anillo de enjugamiento, que en este caso no lo tenemos porque se queda en la ropa, que es lo que te he dicho, el polvo, el lubricante del cañón, toda la suciedad que queda en el cañón que sale a través de la bala. El anillo de contusión, que está alrededor también del agujero, que es una zona rojiza con la piel desprovista de epidermis de las primeras capas. Y este se encuentra por fuera del anillo de enjugamiento en caso de que lo hubiera. Pero como se quedaban las telas, nos encontraríamos primero con este tipo de anillo. Y esto se produce por fricción y el calor del proyectil. Y luego, por ser la quemarropa, tenemos el signo de calcado que se queda en la ropa, ¿vale? Y el deshilachamiento crucial que vemos en la ropa también. Y a nivel de herida, bueno, pues toda la trayectoria que tuviese el proyectil, que según con que se encontrase a la altura de que le diera el disparo, que en este caso es a la altura del pecho, pues tenemos las costillas y la columna que puede desviar el proyectil. Y bueno, pues aquí otra vez tendríamos afectados los pulmones, el corazón y los vasos. Y o te Posibilidades desangras. de salir vivo de unos disparos de este tipo. Uf. A día de hoy, con la ciencia médica moderna. A día de hoy, buah, yo creo que te tiene que dar así un poco de refilón. Si te pillan el corazón, De te esto desangras. nada. No. O sea, ahí no hay posibilidades de intervención médica con éxito de ningún tipo. Claro, es que además el bombeo, la cantidad de sangre que sale por minuto es muchísimo. En 2 minutos estás desangrado. Con lo cual, intervención médica ninguna. Fíjate que es una cosa... La de Dios, y aquí tampoco fue muy útil. Sí, tú sigue tomando toda esta coña y verás como algún oyente nuestro nos manda el santo oficio a que nos revise el programa, pero ya. Sí, pero fíjate que es un dato curioso, ¿no? El hecho de que la medicina sigue teniendo en este tipo de lesiones una intervención muy limitada, de hecho material. Es decir, ya no es una cuestión solamente de tipo técnico, sino también una cuestión de que no hay tiempo material para intervenir. Claro, el bombeo además, la aorta, para que te hagas la idea, tiene un diámetro a lo mejor de 2 centímetros. O sea, ¿se puede tener una persona viva sin corazón? Sí, porque se puede tener un bombeo de sangre en un aparato externo, una máquina Claro, externa y es demás. por supuesto. Pero claro, eso requiere un tiempo que las lesiones no te permiten intervenir. Claro. Con lo cual no es ni tan siquiera una cuestión, diría, de que las ambulancias del SAMUR o de urgencias fueran dotadas de algún tipo de teletransporte, como no de el- teletransporte, sino que tuvieran medios técnicos suficientes para conectar a una persona a una serie de máquinas y bombear sangre y demás. No, es que ni tan siquiera, pero tuvieran no llegaría a tiempo. No. Luego además se te pueden encharcar los pulmones, te broncoaspiras, o sea, las consecuencias O sea, que hay que después de lo eso. que mejor pueden llevar en el SAMUR es un blog con los modelos de certificados de función para ir redactándolos según Y van un el catálogo camino. de cajas. Y un catálogo y el teléfono a la funeraria que se llama en comisión. Sí. A ver si eso. Fernando, un cura mata a un obispo en un Madrid curioso, cura con mala leche, que se distingue, que parece que lo ha escrito Leopoldo Alas Clarín, que luego hablaremos de esa imagen del sacerdote en la literatura, del cura en la literatura, ¿no? En la regenta y en este tipo de cosas. Un crimen que también nos lo contará Marcos, referido por ese eximio periodista que fue canario Benito Pérez Galdós. ¿Y qué nos cuentas de este crimen? Porque es una persona realmente peculiar, ¿no? Pues sí, hombre, es de libro, pero sí es muy particular. Tanto la Tiene- víctima como el asesino. Un obispo. Sí, bueno, pero el obispo, bueno, el obispo aquí es la víctima, es decir, tampoco hay mayor importancia. pero Lo que pasa todo lo que no mata a un desencadena. obispo. Sí, lo que pasa es que esto levantó un gran debate social debido a que era cuando se intentó implementar la psiquiatría como
como psiquiatría criminal, jurídica, se le dio mucho bombo para justificar el tipo de demencia que tenía, que era en base a las teorías antropológicas que puso de moda Lombroso, del hombre atávico, por el físico degenerado. Entonces, claro, este hombre tenía un egocentrismo, ¿qué es lo que un decía? egoísmo, Perdón. una manía persecutoria, unas pulsiones Fernando, obsesivas. ¿qué es lo que decía Lombroso? César Lombroso de... Pues de esto el de- hombre atávico, el Lombroso, estudió miles y miles de reos y en base a su constitución física lo determinaba por tipos o estereotipos. De hecho, sigue abierto el museo de César Lombroso en Italia, que se puede visitar. Y de que hecho es yo tengo curiosísimo. una primera edición de su libro traducido en castellano de 1800 y pico. Habla de Lombroso y de Beccaria, que estuvieron tan en Sí, boga. claro. Entonces, aquí los primeros, los médicos se llamaban frenópatas, que eran los que estudiaban el comportamiento psiquiátrico. A él le achacaron por degeneracionismo físico. Entonces, claro, a él le encontraron que el cráneo del cura era raquítico, era degenerado, era más pequeño de lo normal, y entonces resulta que era el cráneo como de los imbéciles de la época. Como lo que decían de los Doberman, que O sea, que le la crecía el cerebro, pero morfología- no el Sí, cráneo. no, y tiene más. Y, Sí, pero que hicieron- de la morfología se deducía la conducta criminal, de la Sí, morfología de sí, la persona. claro, tenía el corazón pequeño, estrechez de pupila, una sordera y una tartamudez que le daba una inestabilidad, era muy terco, muy insistente, y todo eso pues sobrelleva pues la demencia, que es como lo intentaron justificar, y fue el primer caso sonado de que se intentó aplicar la psiquiatría, y eso es lo que le libró de la muerte. Bien, genial, porque vamos a ver, es un tema apasionante. Sí, para mí este caso es muy apasionante porque es muy simple, pero encierra detrás de lo que hay, claro, estamos hablando del principio esa de idea- la psiquiatría criminal. Esa idea de que alguien, de asociar la conducta criminal al primitivismo de la persona, ese hombre atávico, es una idea que, bueno, que es que estamos hablando de una época en la que las ciencias forenses estaban en mantillas. Estábamos empezando a explicarnos el origen del crimen, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro, esas Y con una imágenes... doctrina eugenésica muy en boga en aquella época, que empiezan a generarse. Y muy italianizada, porque todos los padres de la criminología son de origen italiano, la primera época. O sea, la fuente de la criminología nace allí en Italia. Sí, claro, el César el Hombroso con sí, pero Beccaria es paralelo coetáneo, y después el Hombroso es el padre de todo. Sí. Es decir, igual que Freud o Freud, como quieran, es la psiquiatría y psicología, Pero en fíjate, criminología Fernando, es el Hombroso. Es el primer caso, efectivamente, el que tú dices. Si no fuera de un cura que ha matado a un obispo, no sería el primer caso. Ni se habrían molestado en buscar un psiquiatra para ver, o buscar todo un equipo de psiquiatras para determinar, ojo, también con la anuencia y probablemente con la intervención, la aportación económica de la propia Iglesia, para demostrar que el autor era un paranoide con También ejecutor, ¿no? es lo que hemos comentado antes, era el primer obispo de Madrid, que no estamos hablando de una demarcación perdida de la mano de Dios. Sí, pero no solamente estamos en eso, estamos en el autor de los hechos. El autor de los hechos también es un eclesiástico, es un cura. Si hubiera sido un pelanas, la Iglesia no se habría molestado en saber si ese hombre Pero es era que, o no loco. fijaros, nos movemos en un contexto social y político. De hecho, intervienen tras la condena a muerte y la ratificación de la condena a muerte del Supremo, interviene muy directamente la Iglesia para que se le declare loco y se le interne a perpetuidad en un centro psiquiátrico. Claro, porque aquí de lo que se trata es de que estamos poniendo a la Iglesia en tela de juicio, en un contexto social en el que el anticlericalismo cada vez es más acusado. Y claro, una sociedad que está cuestionando el papel de la Iglesia, porque si algo tienen de fama los curas en el momento, es, primero, de no hacer honor a sus votos. El hecho de la barraganía, el tener barragana, era esa señora que vivía con el cura, que era sobrina o prima o algo del cura, o que directamente era una señora que la atendía, que curiosamente tenía una hija o un hijo al que el cura había apadrinado, era su ahijado o ahijada, con un parecido increíble al cura, que diría... Debe ser la convivencia que hace que se asemejen, porque tienen los mismos ojitos, las mismas cejitas, la misma naricita, la misma boquita, Salvo la el misma apellido, barbita. todo igual, ¿no? Y en la casa del cura solo había una cama. Claro, entonces pues la cosa como que te daba cancha. Claro, si a eso le sumas
que tenías a los curas cantando misa 5 veces diarias de una iglesia a otra, corriendo de un lado para otro porque cobraban por misa y querían engordar la bolsa. Y si a eso le sumas la mala leche impresionante que tenían muchos de ellos, el carácter severo, el carácter riguroso, el carácter estricto, jesuítico, si a eso le sumas la tan bondadosa obra de caridad que hacían con aquella enseñanza y aquellas reglitas con las que te saltaban un estacazo que te partía el alma, o aquellos bonitos medidas educativas de ponerte de rodillas con unos garbancitos en la rodilla, unos libros en cada mano, durante 2 horas mirando la puñetera pared y con una tiza que sujetada en la frente junto a la pared, es comprensible hasta cierto punto, no lo neguemos, que en aquel momento la cuestión de la iglesia estuviese un poco cuestionada. No voy a decir mucho, pero es un poquillo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando un cura codicioso, rijoso, con mala leche y trastornado, le mete 2 o 3 tiros al obispo, pues que la iglesia se ve movida un poco a evitar que le sienten en el garrote, porque es lo que le hubiera pasado, ¿no, Jorge? Claro, efectivamente esta persona fue condenada a muerte. A muerte por garrote. Por garrote, claro, es que era la forma de muerte que había no había ningún privilegio ni fuero propio. Para los curas, ¿no? Y con la legislación que había, que era el Código Penal de 1870, pues existía la condena a muerte por garrote, así como existía igualmente pues la reclusión perpetua, la cadena perpetua, que es en definitiva a lo que terminaron conmutándole la condena, a perpetuidad en una institución psiquiátrica. Hasta 1922. Hasta que murió. En el Remedio de Lejos, efectivamente. Pero claro, la situación es curiosa, y es que toda esa perorata que yo acabo de largar y lo que nos dice Jorge, nos pone el dedo en la llaga en 2 cosas. El peso de la Iglesia en la sociedad española, que ha sido inmenso en el tiempo, y la proyección que ese peso ha tenido sobre la formación del imaginario popular y del imaginario social. Tanto es así que se ha proyectado muchas veces en la literatura, ¿no, Marcos? Sí, se ha proyectado. Yo tenía una serie de reflexiones hechas sobre este caso que me parece muy interesante, a pesar de que se plantea como algo bastante simple, de un cura un poquito trastornado y demás que acaba matando al obispo, pero tiene toda una serie de connotaciones. Algunas las había apuntado muy atinadamente ya, pero a mí me gustaría ahondar en ella. Este caso fue muy seguido, tanto por la prensa nacional como por la prensa internacional. Como tú has dicho antes, el propio Benito Pérez Galdós le dedicó una serie de artículos en una prensa que por entonces estaba en los inicios de lo que ha sido la prensa de sucesos y lo que posteriormente fue el caso y demás. Y estaba también en los inicios de la carrera de Benito Pérez Galdós, y le dedicó un apartado en el libro que escribió también sobre el crimen de la calle Fuencarral, que lo tenemos tocado en uno de nuestros programas de la anterior temporada. De hecho, perdón, Marcos, es que ese momento de la historia es el momento en el que aparece la crónica de sucesos como tal, la crónica negra. Como he dicho, sí. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros aquí nació allí. Nació allí, efectivamente, nació justamente en aquella época. Entonces escribió un libro que se llamó El crimen de la calle Fuencarral y El crimen del cura Galeote. Y ya digo, ¿por qué fue también interesante? Fue muy interesante porque despertaba un morbo muy poliédrico, ¿no? Ya hemos hablado de las relaciones sexuales, hombre, vamos a ver, que un cura mate a su obispo no solamente tiene ese morbo que puede suscitarse en alguien que sea anticlerical, sino que también se ve inserto en el contorno de la época donde el anarquismo está muy en boga, y de alguna manera no deja de ser un atentado por parte del cura contra la autoridad, en este caso, ¿no? El proceso efectivamente sirvió para que se abriera, es a través de este proceso donde se abre paso la psiquiatría en España dentro de los procesos judiciales, y se empieza a tener en cuenta como elemento de cognición y de convicción. El personaje por otro lado no deja de ser un personaje valleinclanesco, ¿no? Se acerca cerca del esperpento y muy caracterizado por un manejo anárquico de valores fundamentales, de sus valores fundamentales, que en realidad le sirven para ocultar
su incapacidad para adaptarse. Este hombre era un inadaptado. Y para conseguir sus objetivos vitales, con arreglo además a las altas virtudes que supuestamente él defiende y que además como sacerdote debería encarnar. Y ni está dotado de esas virtudes que dice defender, mira, pero él en esa contradicción sale en una acción totalmente esperpéntica, matando al obispo y para justificar precisamente todas sus contradicciones. Pero hay una cosa que yo veo aquí muy interesante, que es lo que hace muy especial este asunto, y es la sutil intervención de la Iglesia, que lo que consigue es, en el fondo, y que es lo que pretende, lo que consigue es sustraer a uno de los suyos del brazo ejecutor, del brazo secular, para mantener la intocabilidad de la Iglesia. Es decir, si el brazo secular ejecuta la pena de muerte, da garrote a un cura, y la Iglesia no está dispuesto a eso. No la lo Iglesia permite. no ha de tocar a uno, no va a dejar que toquen a uno de los suyos. Por eso montan la que montan, ese equipo, pagan ese equipo de psiquiatras y mueven Roma con Santiago para conseguir conmutar la pena. Pero no es por el sacerdote y no es en absoluto en una obra de misericordia y demás. No lo es. Entonces, es para encontrar, o sea, mantener su incolumidad ante el brazo secular. ¿Y tú crees, Fernando, que en cierto modo lo que se produce en el procedimiento penal, como continuación a lo que dice Marcos, es un enfrentamiento entre el poder secular y el poder eclesiástico? Porque tú fíjate que la Fiscalía... Yo no voy por ahí. Te digo, la Fiscalía apunta, no está loco, es plenamente responsable. Sin embargo, la defensa y la Iglesia dice, no, está loco. Por eso he dicho que es intervención sutil. Claro, pero yo es que no lo veo tan sutil. La Iglesia entra porque defiende uno de los suyos, pero yo el interés lo veo más por el colegio de psiquiatras, que ellos se querían lanzar a nivel fuerte. Entonces yo no lo veo más por el tema de la Iglesia. Es el morbo social de subir a un reo al patíbulo o mandarlo a un manicomio. Cuando ya estás dictaminando un 50% a un manicomio, ya entran ellos ahí, ni Iglesia ni nada. Es poder judicial contra poder médico. ¿Y tú, Jorge, cómo lo ves? Pues yo creo que hasta cierto punto, y hasta cierto punto muy elevado, a la Iglesia le interesa de primer orden que uno de sus miembros no quede como un asesino. Prefiere que quede como un loco. Claro. O sea, hay un enfrentamiento en el Exacto. proceso penal entre el Ministerio Fiscal, que Sí. representaría el principio de igualdad ante la ley y una forma de sometimiento de la Iglesia al poder del Estado, Exacto. y por otro lado la Iglesia, que pretende mantener una situación excepcional que históricamente ha tenido con el fuero eclesiástico. Por ahí voy. Y entonces ahí hay un enfrentamiento, es decir, el procedimiento penal se convierte en el campo de batalla de una cuestión puramente política. Y solo por opinar, ahora sigues, Jorge. Liz, ¿tú qué opinas? Yo creo, me gustaría saber la parte de psicología, ¿quién la aporta? Si la aporta el sistema judicial o el sistema eclesiástico. Ambos, porque quien paga es la Iglesia a los médicos y coinciden en el interés. Es que interviene Pues bastante. para mí- Entonces, por un lado tienes la que fiscal por un lado, la que promueve e Iglesia todo eso y colegio de y médicos por otro. financia Yo estoy la con Iglesia. Jorge. Tú estás con Jorge en que Sí. ha habido un enfrentamiento ahí Sí. entre... Y que es lo que no se puede justiciar, porque a día de hoy pasa también a un eclesiástico. Y... Bueno, ahora no se puede justiciar a nadie. Juicial. Bueno, Estás sí, un poco- Juicial sí. mejor. Enjuiciar. Sí, pero Y a sí, día se de está hoy pasa, sí, sí. hoy día se enjuicia con absoluta soltura. Ten en cuenta que son muchos los sacerdotes que han pasado en estos últimos años por la jurisdicción ordinaria con el resultado muy diverso. Los ha habido condenados y los ha habido sobreseídos y absueltos. O sea, ¿Cuántos condenados y cuántos absueltos? no te creas que mucha diferencia de uno a otro. A día de hoy te lo garantizo que tal y como se está llevando a cabo, esta cuestión ya es cuestión del pasado. A ese nivel individual, del destino individual de un cura,
ya no se convierte en piedra de contradicción de todo un sistema. Otra cosa sería, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de delitos fiscales de las hermanitas de no sé dónde con cuentas en Suiza. Pero no hablamos de eso. Estamos hablando, por ejemplo, del delito típico del cura pederasta o que es acusado de tal en tal sitio. Donde, fíjate, sí me preocupa y donde sí se ha discutido el papel de la Iglesia y donde sí se puede ver un reflejo de todo esto, es en la cuestión de los niños robados. Los niños robados, cuidadito. Ya no estamos hablando de un sacerdote aislado en un sitio aislado, de una monjita en un sitio concreto, que bueno, le quitaba a uno de los gemelos a un matrimonio diciendo que se había muerto para dárselo a otro matrimonio sin hijos en una especie de caridad malentendida. No. Estamos hablando de verdaderas tramas de tráfico de niños a cambio de precio. Y eso hoy día hay una especie como de tope, de manto, que no permite que se investigue debidamente más allá, y tanta leche que montan con tantas comisiones de investigación en el Congreso que no van a ningún sitio. Sería muy interesante saber qué ha pasado en España con tantos y tantos y tantos niños robados. Muchas veces son los propios niños que fueron robados los que no quieren enfrentarse a esa pérdida de identidad, a saber quién soy y de dónde vengo. Mis padres pagaron para que me robaran. Entonces, mi propio captor es mi madre, a la que yo quiero como tal, o es mi padre el que quiero como tal. Y el conflicto y el perjuicio que se causa a los padres, y a esos niños hoy día adultos, es inmenso, inmenso. Y en ese tema yo creo que sí hay un tope a la hora hoy día de instruir o de investigar. Muchas veces basándonos en prescripciones, en interpretaciones, en protección de datos, en acceso a registros, en desaparición de hospitales, de archivos. Entonces ahí no te digo que no. Pero lo que es el enjuiciamiento de un clérigo hoy, se le enjuicia con 2 de pipas. Con 2 de pipas se le enjuicia y no pasa nada, como cualquier zutanito, como se está pasando. Hay veces que no se les enjuicia y deberían, como por ejemplo el caso del cura que ha permitido que lo del Eceomo, que alguien restaure una imagen así. Que yo tenía que condenarlo directamente ya, hombre. Ya está bien de que los curas maltraten y malbaraten el patrimonio histórico artístico. Pero, por otro lado, hoy día eso no ocurre, pero en aquella época sí. Y este crimen es el crimen, fíjate, siempre lo decimos, ¿no? Que una sociedad mata y muere conforme piensa y vive. Y fijaros que este crimen se presta a un perfecto retrato de la sociedad de su tiempo. Cada uno de nosotros, desde nuestra opinión, estamos aportando una visión distinta. La jurídica de Jorge, la científica de Fernando, la social y literaria de Marcos. Hoy tú tienes un protagonismo menor porque pegarle 2 tiros a uno, lo mismo se los pegas con un revólver en 1900 que en 1950. De 2 tiros ha muerto y punto, otra cosa. Pero los criterios y las opiniones que nos están dando ellos tres son muy diversos, son muy distintos, son un verdadero retrato. Y realmente ese es el verdadero interés, que de repente nos permite hacer lo que yo estoy haciendo ahora, comparar las conclusiones de ellos, de aquella sociedad con la de ahora, y ver el profundo cambio social que hemos vivido. Hoy día, fijaros, un aspecto del derecho, que Jorge me lo podrá corregir si no es así, donde se puede ver perfectamente el cambio de normativa, fue el derecho funerario. Una rama del derecho que poca gente ha estudiado. A mí se me fue la pinza y me hice un curso sobre eso, porque demuestra, en el derecho funerario se plasma el cambio de mentalidad social. Hay un momento en el que todo hijo de vecino es enterrado en sagrado, dentro del templo. De ahí que vayamos a los viejos templos y veamos los suelos llenos de sepulturas y de muertos. Ahora te voy a contar. Sí, porque mis vacaciones, por ¿no? Eso, a colación de eso lo traigo, porque por eso te voy a preguntar ahora. Y sin embargo, hoy día ya no, ya se pasó al enterramiento bajo una normativa en cementerios municipales con la obligación municipal de habilitar espacios para el enterramiento. Luego se pasó al cementerio privado, en el que ya hay personas que explotan cementerios privados como negocio. Se ha aceptado desde el punto de vista religioso, siempre y cuando no se haga para la destrucción del cuerpo, negando la redención y la resurrección de los muertos, se ha aceptado la incineración. Y el derecho funerario ha ido cambiando. Y esto, a propósito del derecho funerario y del enterramiento de gente en los templos,
A Liz le ha ocurrido algo muy curioso este pasado verano que nos vas a contar. Ya, yo pongo un circo y me quedo los seguro. A ver, venga, dale. Pues mi último día, estuve un fin de semana en La Rioja y el último día fuimos a un pueblo que estaba en ruinas de hace no sé cuántos años. ¿Puedes decirnos el pueblo? Sí, claro, Turruncún. Turruncún. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó en Turruncún? Pues fuimos para ver las ruinas y tal, y fuimos justo a la iglesia, y la iglesia estaba desmantelada, se habían llevado las losas, las ventanas, estaba todo en ruinas. Y andando por allí por la iglesia, una iglesia muy pequeñita, me paro así y una rótula, que es el hueso, además lo puedes confundir con una piedra perfectamente porque no tiene así muchas cosas características, y la persona con la que iba está relacionada también un poco con el ámbito, y le dije, esto es un hueso de persona. Estás loca, ya estás viendo cosas donde no las hay. Yo, bueno, y justo él se encontró un hueso del pie, característico además, humano, y fue como, esto no podemos seguir así. Empezamos a buscar, encontramos un trozo de maxilar también, el esternón, costillas, falanges, la otra rótula también apareció, y al final pues tuve que llamar a la Guardia Civil porque no me podía quedar así. Llamaste a la Guardia Civil porque te encontraste allí los muertos tirados por el suelo. Claro, me pareció un poco, no sé, no me pareció justo que pasara gente por allí y estuviesen pisando huesos de lo que fue en su día una persona. Yo para eso soy muy respetuosa con mi trabajo y decidí que tenía que avisar de aquello. Y ahora la pregunta del millón. ¿Y qué hizo la Guardia Civil? Pues esa fue muy buena, porque vinieron dos chicos muy amables, sí que verdad, y atentos, tomaron fotos y nos tomaron los datos, y bueno, y ahí paz y después gloria. ¿Te has dado cuenta lo que hace, que tú mismo lo has dicho, dos guardias civiles jovencitos, ¿verdad? Sí. Si hubiese ido un caimán, que se dice en el argot, un veterano, hubiese dicho, esta señora no se preocupe, y le da así con un poquillo con el pie para el lado, me explico, y allí ni hay ni huesos ni hay nada. Me vas a fastidiar tú a mí la patrulla haciendo un parte, avisando al juzgado y leche fresca. Y mire usted, señora, haga usted el favor, circule. Y le das así un poquillo con el pie y va para el agujero. Y nada, y ahí quedó la cosa. Espero que al menos se queden enterrados en una fosa común o en un osario, o no sé qué hagan. No harán absolutamente nada, porque yo en distintas zonas militares habilitadas para uso militar, que durante el tiempo los años que estuve de servicio, yo he dormido en cementerios, he dormido en sitios, casi todos estos sitios se caracterizan por estar llenos de pintadas, son templos desacralizados, pero están llenos de pintadas de haber celebrado misas negras y ritos satánicos. Las tumbas están abiertas, mucha gente sustrae huesos y sustrae calaveras por fetichismo, por coleccionismo, por negocio o sencillamente por motivos de orden sectario y religioso. No es lo mismo celebrar un ritual iniciático en una secta masónica o, por Dios, que hoy día son muy respetables, o de otra cosa, ante una calavera de fémures, que hacerlo ante una calavera de escayola comprada a una tienda de estar de hechizos y encantos de la calle Arenal con un señor jamaicano, ¿no? Pues que no va a parar. Da mucho más pedigrí tratarte la de La Rioja o de Logroño o de Valencia o de donde sea, ¿no? Y realmente hay muchísimos sitios, muchos, y cada vez más, porque vamos a ver, en lo que es la España vacía, esa inmensa España de la meseta norte, la densidad de población de la meseta norte española es muy parecida a la de Siberia o a la del Sáhara. Por lo tanto, calculad la cantidad ingente de cementerios abandonados, de templos y de iglesias desacralizados, donde unos cuantos espabilados vestidos con tuniquillas de colores brillantes se juntan un viernes o un sábado para hacer una misa negra con 7 cirios negros, 14 velas rojas, degollando un pollo, con suerte, si es un pollo, y te celebran un rito a base de abrir tumbas y de historias de este tipo. Pues es muy triste. Bueno, es muy triste, pero en la zona, por ejemplo, del Levante español están hartos de verlo. Es una cosa... Y Canarias. Bueno, Canarias es más todavía últimamente. Pero se mata más en nombre de Dios que en contra de Dios. Eso habría que Dios. Hablar largo y tendido sobre la secta satánica. Sea el que sea, su Dios, sí, matan en contra de uno o de otro. Pero realmente hoy día hay mucha más gente. Se calculaba, hubo en su día, solamente se ha hecho un estudio serio en el Congreso respecto del tema de las sectas. Uno de los periodistas expertos en el tema de sectas es Pepe Rodríguez, que fue redactor en Tiempo, ahora no sé por dónde andará, y se calculaba que había más de 60.000 personas en aquel entonces
que pertenecían a sectas de este tipo. Sectas de carácter destructivo. Se lo llama así, sectas destructivas. Sí, sí. Y de hecho en Canarias, como bien dice, uno de los sitios donde más se concentra este tipo de situaciones es en la isla de Hierro, por aquello de que tiene un magnetismo y una serie de cosas que, según dicen esta gente... Un componente mágico. Exactamente, un componente mágico y una serie de coordenadas que hace que estén ahí poco menos que a puntito de entrar en la Atlántida. Y tiene eso aquel. Pero ya en la península es cierto que ahora mismo es muy frecuente en los partidos judiciales rurales de la España vacía el encontrarte con tumbas abiertas, con cementerios profanados, con tumbas profanadas, pero con mucha frecuencia. No voy a decir el pueblo, aunque bueno, me da igual, es súper conocido. En Valencia, en Domenyo, por ejemplo, es una zona militar donde muchas veces gente muy partidaria del regreso a la naturaleza, de la recuperación de los pueblos y no sé qué, se van, entran en zonas militares y habilitan casas en pueblos abandonados. En este caso esto pasaba. Y en Domenyo, donde llevamos pegando tiros toda la vida para lo que son las prácticas de combate en población, asaltando casas y que está hecho polvo, pues el cementerio estaba hecho una pena. Las cruces invertidas, los seises y su prima en la iglesia a la orden del día. Y yo allí he estado durmiendo al lado del cementerio. Y el cementerio estaba, bueno, o sea, yo creo que lo habían dejado en cuadro. Si pasas lista, faltaban evitar los muertos, seguro. O sea que es algo mucho más frecuente de lo que suponemos. Y el tema este que tú dices, muy probablemente pues no habrá ido a ningún sitio. Ha concluido en un parte de intervención de la patrulla dirigido a la compañía y nada más. Porque normalmente, cuando encuentras un cadáver, Fernando, lo suyo es llamar al juez de guardia, ¿no? Sí. Y que levante el cadáver, pero en este caso, sí, pero ¿para qué? ¿Verdad? Lo que pasa es que habrá que hablar largo y tendido, porque lo de las sectas, el culto al demonio y tal, primero son demonios, no es demonio. Y el culto a Lucifer o a Belcebú o a un demonio particular no es al demonio, sino a uno en particular. Y yo creo que hay más profanaciones de cementerios y tal, de borrachos que han visto 3 películas de Ouija, que se fuman lo fumable, se beben lo bebible y van a, pues eso, lo que dices tú, un pollo y tal. No hay tanto. Y sobre todo el fornicio. En España hay demasiada gente metida, pero que no todo es tan de matar bebés y tal. Muchas veces esto de este tipo de prácticas litúrgicas y de rituales va referidas también a la cuestión sexual, al fornicio. Una excusa barata, claro, para andar ahí, dale que te pego. Claro. Como yo digo, y si hay que irse tan lejos de noche y encima disfrazarse de cachupino para andar organizando cirios de estos, pues chico, mejor que no. La iglesia de Satán es la más fuerte. La iglesia de Satán. Sí. Y las hijas de Belcebú, sí hay un millón de sectas. Tenemos que coger un día, a ver si cogemos un programa, buscamos un crimen como fue el de Almansa, que nos relacione con este tema de las sectas y con este tema de los crímenes, de estas prácticas y de estas creencias, y lo traemos aquí al programa porque estoy convencido de que va a ser un tema muy interesante, ¿no? Ya al margen de morboso y al margen de la expectación que despierta, realmente saber que eso está ahí. Ya, pero te vuelvo a repetir lo mismo, se mata más en nombre de Dios que en contra de Dios. Vamos a ver, en nombre de Dios me explico, para sacarte a Satanás del cuerpo, de la madre, la tía y tres abuelas de un pueblo, tiene la niña que dicen que está poseída porque a lo mejor tiene una infección de ovarios, tiene alucinaciones y la niña no sé qué y la han rajado viva por 18 lados, la madre, la tía y 3 más, para sacarle el demonio del cuerpo a la pobre niña y la han hecho. El caso del crimen de Almansa. Claro. De esos hay 18 millones de casos computados que, bueno, que no tiene nada que ver la iglesia, pero que es para sacar el demonio que tienes dentro. No es en nombre de invocar al demonio. Yo dejé de creerme un poco lo de las posesiones ya desde niño, porque tenía una vecina que estaba como poseída, la muchacha, y la verdad es que no estaba poseída, que ella estaba con más zona que las maracas de Machín, y tenía y se ponía a repartir, era como el molinillo, cobraba la madre, la tía, la prima y todo el que se la arrimaba, hasta que llegaba el padre con una terapia, oye, que la calmaba echando virutas, se quitaba el cinto y la correa. Manoterapia, ¿no? Pues se quitaba el cinto, eran gente muy rústica, ¿no? Que habían llegado a Madrid. Y se quitaba el cinto y la ponía fina filipina a la otra. Oye, se le pasaba el ataque echando virutas. Yo desde que vivía todo esto oía las voces y pim pam,
Ya está ahí la Petra, que desde entonces, y la Loli, que se llamaban la Petra y la Loli, ya desde entonces ya dejé de creer en lo de la posesión y todas estas cosas, la de los poseídos. Dije, no, esto debe ser que está más zona que las maracas de Machín. Pero bueno, son creencias mías particulares, ¿no? No, pero tienes casos del padre Fortea, que era uno de los pocos exorcistas oficiales de Roma, y aparte de los 18 libros que tiene reales, le oyes hablando de posesiones y dicen que, claro, de posesiones le ha podido haber un 5, un 10%, un 12% de cosas raras no justificables. Todo lo demás es psiquiatría o psicología. Derivado, que bueno, hay que estudiar cada caso y separar, pero... Lo que tenemos claro es que no sabemos si estaba poseído, pero sí con muy mala leche el cura Galeote. Eso sí. Eso nos ha quedado claro, que tenía muy mala leche. Y lo de empezar con crímenes dentro del ámbito de la iglesia y terminar hablando de sectas no íbamos segundas. Jorge, a ti se te ve la patita echando virutas. Luego dicen de que aquí, de que no coincidimos. Como las cerezas, va tirando así uno de la cereza y va tirando. Sí, pero luego dice de lo que hemos pero luego dice algún oyente, Casualidad de la vida. Luego dice algún oyente que es que discrepa ideológicamente de nosotros. Yo le he preguntado así, pero ¿de cuál? Porque aquí no hay, somos 5 y discrepamos en todo de cada uno de nuestra padre y nuestra madre. Pero hay algo que vamos consiguiendo. Hay creyentes, agnósticos, paganos, ateos. El oyente se entretenga. Sí. El oyente se entretenga y muchos se divierten cuando nos salimos del tema y empezamos a hablar. Es que nosotros estamos muy salidos de algún tema. Pero nosotros somos un grupo de amigos que nos dedicamos a hablar y gusta a la gente. Y sin tomarnos nada, ¿eh? No da tiempo. Nada químico. Bueno, pues vamos a cerrar el chiringuito por hoy. Os despido, os agradezco mucho que hayáis venido y a la próxima más. Y tú procura, cuando vayas por el campo, no encontrarte con más muertos, que te pones en una situación. Ya, espero que no. Porque... O sea, que haces el favor, porque uno va por el campo y yo que me encuentro piñas, tú muertos. No es normal. No, desde luego que lo mío no es normal. Yo voy a sitios normales. Sitios normales, cosas normales, no muertos. No, yo me encuentro pues piñas, piedras. Las siguientes vacaciones venidor o algo de eso. Una cosa así, mejor, ¿no? Porque si no, mira, tú irás ya. ¿Qué es lo que haces habitualmente en el curro? Andar con muertos. Te vas de vacaciones y ¿qué haces? Con muertos. No puede ser. No, esto hay que cambiarlo. No puede ser. Mi querida especialista en botiquines y tiritas, Liz Pérez. Quedas despedida. Vale. Hasta el próximo programa. Moza. Don Jorge García Vergara, médico de cabecera. Quedas despedido. Médico de cabecera. Es verdad, no, abogado de cabecera. Usted me perdone. Ya, es que estamos muchas gracias por el despido. Volveré la semana próxima. El próximo programa, la semana que viene, como venga a estar cada solo. Viene 2 semanas. Nuestro criminólogo motero, don Fernando Martínez García. Gracias por venir. Quedas despedido. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Que te quede claro. No esperaba menos. Mi novelista cojitranco favorito, aprendiz de pirata, abuelo en ejercicio, don Marco López Herrador. Gracias por venir. Quedas despedido. Encantado. Hasta el próximo programa. Lo de despedido lo has tomado de Trump. Un gran saludo, querido amigo. Yo iba a decir también expropiese, pero como decía Chávez, pero ya me da poco. Bastante se meten conmigo. Bueno, pues nada más que decirles lo que les he dicho estas semanas anteriores. Es importante que nos sigan apoyando económicamente para que no tengamos más perjuicios económicos, porque este programa tiene un coste. Y aunque no tengamos ningún beneficio y nos cueste el dinero, se trata de minimizar el impacto económico para hacerlo posible y viable. Hay un botoncito azul en iVoox que pone apoyar. No llega a 3 euros la aportación mínima. Pueden aportar más si ustedes quieren, pero por lo menos esos 3 euros hagan el favor. Échenos una mano. Necesitamos pagar la publicidad, necesitamos mantener el equipo, necesitamos mantener las cuentas de redes sociales que nos cobran, y gracias a su aportación podremos seguir haciendo este programa. También quiero recordarles la existencia y aparición inminente en este momento de 3 libros nuevos de Crónica Negra, crímenes de cine, crímenes que llegaron al cine, a la gran pantalla y que tuvieron una narración una vez más próxima y otra más lejana, y les dieron garrote. Aquellos crímenes que acabaron en la pena de muerte y que como no se escaparon, como le ocurrió al cura Galeote, y aquel tercer libro que realmente es de título duro, pero que ha sido realidad más de una vez. Matar a una puta sale gratis, y desgraciadamente muchas veces ha sido así, y en este libro se lo contamos, y todo ello con la participación de otros profesionales, jueces, magistrados, famosos abogados, que les harán ese conocimiento y esa lectura mucho más amena. Ya saben que para contactarnos con nosotros, el diadeotos@gmail.com, y que nos pueden seguir en el canal de YouTube, en iVoox o directamente en Twitter o en Facebook. No dejen de hacerlo, y ahí nos encontrarán pues con los comentarios de actualidad y de las cosas que vayan ocurriendo.
Y ya saben, como siempre, les habló su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Y no dejen de escucharnos en el próximo programa en el que esperamos ser más conciso y ceñirnos más a aquello de lo que hablemos que hoy, que se nos ha ido un poquito la pinza. Hasta el próximo programa y gracias por escucharnos.